Bueno, buenos días a todos, gracias y paz, feliz día del Señor. Seguimos entonces adorando a nuestro Dios. Así que vamos a Éxodo. Estamos en esta miniserie de los 10 mandamientos. Vamos a ver hoy, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Pero este es el versículo 7, pero vamos a leer desde el versículo 1, Éxodo 20. Del 1 al 7, me acompañan ahí con sus ojos y mente. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. Porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Bien, estamos entonces ahora en el tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Un cochero, una de esas personas que conduce coches pero de caballos, un día estaba llevando a un viajero y este hombre, señalando a uno de sus caballos, él bien orgulloso, dijo: Señor, este caballo sabe cuándo lo insulto. El viajero le respondió: muy bien, es como nuestro hacedor, que también sabe cuándo lo insultamos. Como ustedes recordarán, el primer mandamiento nos enseña a adorar a Jesús como el único y solo Señor, Salvador, mediador. El segundo mandamiento que vimos la semana pasada, allí Jesús es la única imagen perfecta de Dios y nuestra devoción a Él excluye la adoración de cualquier otra imagen hecha. Ahora, en el tercer mandamiento, Jesús, como vamos a ir desarrollando y concluyendo también, es el nombre de Dios, el nombre ante el cual toda rodilla se postrará. Antes de seguir, es curioso, estábamos hablando el martes en la reunión de hombres, que estos mandamientos, la mayoría comienza con, o todos comienzan con la palabra no. No, 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 no. Y eso es contrario a algunas filosofías por ahí que hay, del mundo, en lo secular, en las personas que no conocen a Dios. Algunos por ahí enseñan que la palabra no es ofensivo o conduce a la baja autoestima, sobre todo de los padres, ¿no? Cuando le quieren enseñar algo a sus hijos, algunos recomiendan por ahí que no le digas no, porque eso puede causar baja autoestima y eso.
Pero bueno, aunque hay, por supuesto que hay maneras incorrectas de enseñar, de corregir, ¿no? Aquí, nuestro sabio Dios no excluye la palabra no, aunque podemos hablar mucho acerca de eso, pero Dios conoce el corazón del ser humano y sabe por qué entonces elaboró los mandamientos de esta manera, ¿no? La semana pasada, como dije hace un momento, vimos el mandamiento de no hacer imagen de Dios. Se nos prohíbe eso. Pero hay otras formas, además de hacer una imagen de Él, además de física, en la que se puede rebajar la concepción que tenemos de la deidad que Él nos ha revelado. Precisamente con nuestras palabras es una forma. Con nuestras palabras también esculpimos nuestros pensamientos sobre Dios tan realmente como cuando lo hacemos con nuestras manos, como cuando con nuestras manos también esculpimos una imagen de Él, de Dios. Esto tiene que ver significativamente con ciertos usos que damos y que tienden, aunque muchas veces de manera inconsciente, es verdad, pero que tienden a desprestigiar el nombre de Dios, de la profunda reverencia que tiene ese nombre. Este precepto, este mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, no solamente prohíbe todos los juramentos falsos, también prohíbe necesariamente toda mención ligera de Dios, como vamos a ver algunos ejemplos más adelante, o de cualquiera de sus atributos. Y esto es lo que implica particularmente la palabra vano. Y podemos también añadir con seguridad a todo esto que toda oración que no vaya acompañada de una profunda reverencia y del genuino espíritu de piedad es también condenada aquí en este mandamiento. Mientras el segundo mandamiento prohíbe representación visual, física de Dios, este tercer mandamiento enfoca las representaciones verbales que hacemos de Dios. En nuestras expresiones verbales de Dios, manifestamos cuánta reverencia le tenemos al Dios en el que creemos. Como señal de adoración a Dios, tanto el pueblo de Israel como nosotros hoy día aquí, tanto ellos como nosotros, debemos practicar un gran cuidado al hablar de Él, al invocar su nombre. Por supuesto, no deberíamos decir nada que pudiera desviar de una verdadera apreciación de la naturaleza y el carácter santo de Dios. Y vamos a reflexionar en algunas verdades, primero con respecto a el nombre del Señor, ¿a qué se refiere el nombre del Señor? También con la frase en vano, ¿a qué se refiere con en vano? Y también el porqué de este mandamiento. Y vamos a dar también algunos ejemplos de cómo es tomar el nombre del Señor en vano. Y vamos a concluir entonces con cómo entonces hablar del Señor. ¿Cómo referirnos a Él? Los nombres tienen significado, todos sabemos que los nombres tienen significado, pero no me estoy refiriendo al significado que uno puede buscar en un libro de diccionario de nombres. No me refiero específicamente a ese significado. Por ejemplo, el nombre Judas. ¿Qué significa el nombre Judas? Si vamos a un diccionario de nombres, a buscar el significado del nombre Judas, ¿qué significa? Alabanza. Alabanza. Judas significa alabanza. ¿No es bonito ese significado? Alabanza. Alabanza a Dios, por supuesto, ¿no es así? Alabanza. Y todos buscamos nombres
Todos vamos, bueno, muchas veces vamos al diccionario bíblico o significado de nombre para ponerle un nombre bonito a nuestros hijos. Y Judas significa alabanza. Es bonito. Alabanza a Dios. Pero, ¿por qué no le ponemos a nuestros hijos Judas? ¿Por qué no? Si significa alabanza. Es pues por la fama de haber traicionado a nuestro Señor Jesús que no le ponemos el nombre Judas a ninguno de nuestros hijos. Para nosotros, por lo menos en la práctica, Judas no significa alabanza, sino traición, ¿no? Así que nada que ver con llamar Judas a uno de mis hijos. No. Más bien tiene que ver con la fama que entonces le hacemos a ese nombre. Aquí entonces el nombre del Señor, tu Dios, es más que el mero sonido articulado por el que la boca expresa la idea de la deidad. Incluye eso, pero es más que eso cuando se dice el nombre de Dios. Incluye, por supuesto, pero también es más que eso. Y vamos a ver mucho con respecto a la mención del nombre de Dios, Jesús, o cualquier cosa que se refiera a Él, por supuesto. Pero también tenemos que tener en cuenta que es mucho más que eso. En el Salmo 99:3 dice: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Su nombre, dice el salmista, es grande. Eso significa que eso nos da a entender que solo en el contexto de lo que es honorable debe ser su nombre referido o pronunciado. También dice el salmista que su nombre es temible. Eso también nos da a entender entonces que solo que debemos pensar 2 veces en el contexto en el que estamos conversando o hablando antes de mencionarlo o referirnos a Él. El salmista no llama a las personas o no nos llama a nosotros a inclinarnos ante una majestad oculta de la que solo se sabe que es poderoso, exento de toda bajeza e imperfección, sino ante un Dios que se ha revelado en actos y que por ello se ha hecho un nombre. Sus actos, por ejemplo, de salvación nos revelan que su nombre es magnífico. Sus actos de providencia nos revelan que su nombre es incomparable. Y sus actos en la naturaleza, en la creación, nos revelan que su nombre es excelente. Su nombre es entonces magnífico, incomparable, excelente. Ese es su nombre. Así es su nombre. Un nombre así, nos atreveríamos a pronunciarlo o a referirnos a Él en todas nuestras conversaciones, cualesquiera que sean. Ninguno de nosotros, estoy seguro que sin tener la confianza, nos atreveríamos a ir a presentarnos ante el presidente de la República de Panamá y llamarlo por su nombre, Laurentino. Si no se me ha dado esa confianza, yo estoy seguro que me van a advertir, Señor, cuidado, respete, si no lo sacamos de aquí. Ahora recordemos quién es Dios. Recordemos quién es Dios. Dios es santo, Dios es verdad, Dios es el Espíritu perfecto. Y nosotros no somos como Él. Nosotros no somos como Él.
¿por qué nos atrevemos entonces a referirnos a Él, rebajándolo en todas nuestras conversaciones, cualesquiera que sean? Al Dios prohibirnos usar su nombre en vano, también tenemos que recordar que Él nos está enseñando cómo es Él. No solamente un mandamiento porque le cae mal que digamos su nombre, no. Él nos está enseñando cómo es Él. ¿Tenemos alguna idea de cuán santo es Él? Bueno, solo recordemos que no debemos usar su nombre en vano. En Filipenses 2:9, ya ustedes conocen el texto, ahí se hace también referencia al nombre de Jesús. Y más adelante, al final, vamos a volver a este texto. Dice el apóstol Pablo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Entonces este no es un nombre cualquiera, el de Jesús, un nombre que está separado de todos los otros nombres. No es un nombre como los otros nombres. Este nombre, si lo vamos a escribir, entonces ningún otro nombre debe ser escrito al lado de este, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni abajo, ni mucho menos arriba. Y si lo vamos a pronunciar, entonces ninguna palabra antes o después debe restarle su santa dignidad. Ahora, ¿por qué de este nombre? ¿Por qué de este mandamiento? El por qué de este mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestra forma de hablar. Nuestra forma de hablar. Sin duda alguna, uno de los problemas más grandes del ser humano es su forma de hablar. La manera de hablar del ser humano también, recordemos que se corrompió cuando el hombre desobedeció a Dios allá en el jardín del Edén. Un pasaje que nos muestra esta gran verdad, ¿se acuerdan? Santiago 3, ¿se acuerdan? ¿De qué era Santiago 3? Capítulo 3, de la lengua. Allí en el versículo 6 dice, también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad, dice Santiago. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Pero me llama la atención que dice, la lengua es un mundo, nuestra lengua es un mundo de iniquidad. Un señor llamado Simeón dice, no hay ningún pecado que no esté en la más estrecha relación con la lengua. Y la emplee en su servicio. Y lo emplea en su servicio. Él dice, buscad en el largo catálogo de pecados contra Dios, contra nuestro prójimo, contra nosotros mismos, y no encontraréis ninguno que no tenga a la lengua como su principal aliada. Nuestra forma de hablar, nuestra manera de hablar, aún está inclinada a ofender por nuestra naturaleza pecaminosa. Está inclinada a ofender a los demás y a ofender a Dios. El apóstol Pablo en Efesios 5:4 también allí se nos advierte sobre nuestra manera de hablar y sobre nuestras conversaciones. Se nos advierte, dice, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. Está hablando acerca de nuestra manera de conversar y sobre conversaciones necias. Se nos advierte de no tener este tipo de conversaciones necias, ya que somos atraídos a tenerlas, a hablar de esa forma. Y muchas veces llegamos a tener ese tipo de conversaciones. Y lo peor es que en medio de esas palabras, en medio de esas conversaciones,
incluimos a Dios. Incluimos a Jesús. ¿O nos referimos a Él? Mencionándolo por la palabra Dios o Jesús o algún aspecto de Él. Así que, ¿cuál es la razón de este mandamiento? Nuestra atracción a las conversaciones necias. La inmundicia, la impureza de los actos o de las palabras, la conversación insensata y la burla deben desaparecer tan completamente como la codicia y los vicios más groseros son impropios. Estas conversaciones no armonizan con nuestro carácter y el destino de nosotros como santos de Dios. La frase en vano. Ahora, fíjense que no se prohíbe usar el nombre de Dios. No, ahí no dice, no usen mi nombre. O no tomen mi nombre. No dice eso, sino que no debemos tomarlo o usarlo en vano. Esa es la provisión. La provisión. O sea, de manera vacía. No tomen el nombre del Señor de manera vacía, sin el propósito apropiado o digno. Esa es la idea. Donde no es útil o de provecho. El pastor John Piper dice que usar el nombre de Dios en vano es vaciar el nombre de Dios. No vaciar a Dios, dice, que no vaciar a Dios de su peso o gloria. Se refiere a eso. Y dice que usamos en vano su nombre cuando hablamos de Dios de una manera que disminuye su valor o su gloria. Allí usamos el nombre del Señor en vano. Ahora, por supuesto, es la Biblia la que nos instruye cómo usar el nombre de Dios, cómo no usarlo y cómo sí usar el nombre de Dios. Cómo se nos está permitido usar ese nombre. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo no usar el nombre de Dios en vano, o qué significa usar el nombre de nuestro Señor, nuestro Dios en vano. Se toma, primero, número 1, se toma el nombre de nuestro Señor Dios en vano cuando se maldice a Dios. Esta es la manera más obvia de tomar el nombre de nuestro Dios en vano. Cuando alguien maldice a Dios. Hay personas que creen en Dios, creen en la existencia de Dios, y cuando le sucede algo, alguna tragedia inexplicable, maldicen a Dios. Eso es tomar el nombre del Señor en vano. Esa es la manera más obvia. Burlarse inclusive de Dios también es otra forma de maldecir a Dios. La naturaleza caída del ser humano se deja escuchar cuando alguien blasfema con su voz de Dios o contra Dios. Esa es la manera más obvia, ¿no?, de tomar el nombre del Señor de Dios en vano. Número 2, tomamos el nombre de Dios en vano cuando lo adoramos con nuestros labios, pero no con nuestro corazón. Tomamos el nombre de nuestro Señor Dios en vano cuando lo adoramos con nuestros labios, pero no con nuestro corazón. ¿Tenemos algún ejemplo en la Biblia que nos permita usar el nombre de Dios de esta manera? Por supuesto que no. Ustedes saben que nadie obedeció nunca tan estrictamente este mandamiento en un sentido como los judíos. El nombre sagrado, llamado el nombre estremecedor por ellos, ¿no?, solo se pronunciaba una vez al año por el sumo sacerdote en el día de la expiación.
Tan estrictamente se cumplió ese mandato que hasta la verdadera pronunciación del nombre de Dios se ha perdido. Nadie sabe. En nuestras Biblias podemos ver palabras como Jehová o Yahweh o hasta Señor, que se utilizan como sustituto de ese nombre. Pero fíjense lo que dice Ezequiel 36, 20 y 21. El mismo Dios hablando, reclamándole al pueblo de Israel. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. Perdón. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Ellos violaron este mandamiento, el pueblo de Israel, y violó el pacto de Dios. El nombre que nunca fue pronunciado por los labios de ellos fue sin embargo profanado por la conducta de ellos. Nosotros también podemos actuar de la misma manera. Quizás no podamos hablar de una manera profana, pero nuestra conducta nos puede llevar a el desprecio del nombre de Dios, a tomarlo en vano. Dice Timoteo 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Cuando nuestra lengua y nuestra vida se oponen entre sí, cuando bajo la máscara de la profesión de piedad engañamos, usamos el nombre de Dios para abusar de él, lo tomamos en vano. ¿Hay alguien aquí culpable de esa práctica? ¿Eres tú culpable de esa práctica? Dice Thomas Watson, aunque tienen a Dios en la boca, tienen al diablo en el corazón. Cuando parecemos adorar a Dios, pero apartamos nuestro corazón de Él, tomamos su nombre en vano. También otra forma de tomar el nombre de Dios en vano es cuando hablamos mal de Dios. ¿A qué nos referimos cuando decimos que hablamos mal de Dios? ¿Cuándo hablamos mal de Dios o contra Dios? Bueno, cuando murmuramos contra sus providencias, como si Dios nos hubiera tratado con dureza, con crueldad. Murmurar acusa a Dios de injusticia. La murmuración surge de una raíz amarga, proviene del orgullo y el descontento, reprocha a Dios y por eso tomamos el nombre de Dios en vano. Cuando hablamos mal de Él, cuando nos referimos a Él de esta manera desagradecida. También tomamos el nombre de Dios en vano o se toma el nombre de Dios en vano cuando se jura falsamente por Él, siendo el juramento digno, como leímos hace un momento en la confesión, una de las acciones humanas más elevadas. Se deduce que prestarlo indignamente entonces es uno de los crímenes más infames. El que hace un juramento profesa creer en Dios. Su pretensión es que confía en la presencia, en la verdad, en la majestad, en la justicia de Dios. Sin embargo, se pone este hermoso manto de piedad para que le crean una mentira. Es un intento ruin de hacer que el Dios justo sea socio, cómplice en el agravio a un inocente.
llevando también a un jurado a un veredicto injusto y a un juez a una sentencia injusta. Eso es usar el nombre del Señor en vano. Y también creo que aquí el famoso Dios me dijo también cae en esta categoría. También las supuestas profecías que se dan como ciertas en nombre de Dios, usando el nombre de Dios. Dios me dijo. Esta práctica es usar el nombre en vano, por supuesto. Porque Dios no está diciendo nada nuevo hoy día que no esté en la palabra de Dios, en la Biblia escrita. También se toma el nombre de Dios en vano cuando usamos el nombre de Dios en cuentos ociosos. También. Se toma el nombre del Señor en vano cuando se usa su nombre en cuentos ociosos. Estamos violando este mandamiento. ¿Tenemos algún ejemplo en la Biblia que nos permita usar el nombre de Dios en cuentos ociosos? Por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, lo usamos en chistes? ¿O nos reímos de chistes que hacen mención de Dios, de Cristo Jesús, o de alguna referencia hacia Él? Y no solo chistes, como estoy diciendo, donde se menciona el nombre de Jesús o Dios, también chistes donde se mencionan verdades eternas del Evangelio. ¿En verdad usted cree, hermano o hermana, que no tiene nada de malo hacer chistes del infierno? ¿Usted cree que no tiene nada de malo hacer chistes del infierno? Tenemos que recordar que estar en el infierno no es ninguna broma, hermanos. Estar en el infierno no es ninguna broma. Por supuesto, ni referencias a ninguna de las otras verdades del Evangelio, el cielo o cualquier otro hombre de Dios mencionado en la Biblia, o cualquier otro evento en la Biblia que incluya las grandísimas promesas del Evangelio. Por último, se toma el nombre de Dios en vano cuando lo mencionamos de manera trivial también. Se toma el nombre de Dios en vano cuando lo mencionamos de manera trivial. Con respecto a la mención de Dios, de Cristo, no debemos contentarnos con estar libres de las groseras blasfemias, sino que debemos eliminar el hábito de usar el santo nombre en la conversación ordinaria en la que el uso no tiene ningún carácter piadoso. No solo debe haber ausencia de un propósito malo, sino que más allá de la ausencia de todo propósito, puede haber incluso un propósito bueno, pero este propósito puede ser aprovechado de una manera tan imprudente y desacertada que el uso del nombre divino en él es una toma del nombre de Dios en vano, aunque sea con buena intención, como el hecho de que Usa, ¿se acuerdan?, tocara el arca de Dios con una buena intención, pero Dios lo castigó por eso. ¿Tenemos algún ejemplo en la Biblia que nos permita usar el nombre de Dios de manera trivial en nuestras conversaciones? Por supuesto que no.
Estamos conversando y alguien cuenta algo gracioso. Y decimos, ay Señor, ay Dios, oh Dios, ay Señor, Cristo Santo. O cualquier cosa, cualquier frase parecida. ¿Cuál es nuestra intención de mencionar el nombre del Señor Jesús por cualquier comentario que se haga o que nos hagan? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Cuál es tu intención? ¿Glorificar a Dios en ese momento? ¿Esa es su intención? Ahora, ¿cómo entonces debemos usar el nombre de Dios? ¿Cómo debemos usar su nombre? ¿Cómo y cuándo? Mateo 6:9. Mateo 6:9 es un buen ejemplo de cómo usar el nombre y cuándo usarlo. Ustedes pues oren, pidan de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Esta petición, santificado sea tu nombre, que es la primera en el Padre Nuestro, como para enseñarnos que debemos presentarnos ante Dios y representarlo con reverencia y temor piadoso. No significa, por supuesto, que Dios no es santo y nuestra petición es que Él sea santo, sino que en todo lo que hagamos, representar esa santidad de Dios, en todo lo que hagamos y en todo lo que decimos o en nuestra forma de hablar de Él. Santificado sea tu nombre significa obviamente que su nombre otra vez está apartado, consagrado. También su nombre es un nombre como objeto de suprema y absoluta reverencia, como libre de toda contaminación y poseedor de toda excelencia. Puede haber una verdadera adoración sin reverencia, sin un profundo sentido de lo terrible de la santidad de Dios y de lo terrible de nuestra indignidad. Es un gran hecho, por supuesto, que Dios nos da la gracia de ver la santidad de su gran nombre. No debemos pues caer en el pecado de tomar su nombre en vano, sino que lo consideremos siempre como sagradísimo y lo pronunciemos con solemne reverencia. Nuestra lengua es un don de Dios. ¿Y cuál es la gloria de nuestra lengua? Expresar las alabanzas de Dios. Toda la naturaleza alaba a Dios al obedecer sus leyes. Nosotros estamos a la cabeza de la creación para proclamar el nombre de Dios, no para que pase desapercibido como una simple exclamación más, sino que nos haga meditar de tal manera que reciba alabanzas por todas sus virtudes. Entonces debemos hablar de Él y a Él con adoración. Él es nuestro creador, preservador, gobernador, juez. Debemos hablar a Él y de Él con amor y alabanza. Nuestros labios deben temblar de emoción cuando hablamos de aquel que es nuestro Padre y nuestro Salvador. Debemos hablar de Él y a Él y de Él, que es tu adoración, y de Él a los demás, solo de tal manera que promueva esa adoración en nuestros propios corazones y en los demás. Así debe ser. Ese es el ejemplo que vemos en toda la Biblia. Este mandamiento entonces se rompe al no santificar y glorificar el nombre de Dios, al no tomar el nombre de Dios en nuestras mentes, labios y vidas como concuerda a su naturaleza. Lo implícito en el mandamiento de forma negativa
Es la exigencia de que nuestra forma de hablar de Dios se ajuste a nuestro pensamiento de Dios. Y que nuestro pensamiento de Él se ajuste a su nombre. Que unos labios piadosos pronuncien con reverencia el nombre que está por encima de todo nombre. Y que sintamos una maravillosa o misericordiosa de sus bondades, que Él pues sea santificado, no trivializado con nuestros labios. Así que también podemos decir, en otras palabras, que santificamos el nombre de Dios con nuestros labios, con nuestra boca, cuando en todas nuestras conversaciones hablamos de aquellas cosas que son apropiadas y nos referimos a Él para dar gracia a los oyentes. Otra vez leemos Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó, el apóstol Pablo hablando de Jesús, hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Es el nombre que hará arrodillar a todos sin excepción. Cuando lo mencionemos o nos refiramos a Él, así como todos un día se someterán a ese nombre, nuestros labios ahora también deben someterse a su santa dignidad, y de esa forma no lo usaremos en vano. Allí hay una advertencia donde Dios va a castigar, donde Él no va a tomar por inocente a que tome su nombre en vano. Esta advertencia entonces debería poner un candado. ¿A dónde? En nuestra boca. Y hacernos temer hablar de cualquier cosa que pueda traer deshonra a Dios o que pueda estar tomando su nombre en vano. Puede ser que muchas personas se consideren inocentes cuando juran o hablan irreverentemente de Dios o se refieren a Él de manera trivial. Si uno trata el buen nombre de otro para deshonrarlo, seguramente será castigado por eso. Pero si deshonramos el buen nombre de Dios, ¿quedaremos sin castigo? El que robe a otros sus bienes será castigado, por supuesto. Y el que robe a Dios de su gloria mediante juramentos, maldiciones y expresiones triviales para referirse a Él, no se le tendrá esto en cuenta para ser castigado. Dios mismo tomará el asunto en sus propias manos y castigará al que tome su nombre en vano. De hecho, en la Biblia hay ejemplos de hombres que fueron castigados por tomar el nombre del Señor en vano. Lo pueden buscar después en la casa. No lo voy a mencionar ahora. Pero eso nos asegura entonces que Dios sí está hablando en serio cuando dice que va a castigar. Llegará el castigo, entonces, para todos aquellos que han tomado su nombre en vano. Hermanos, hermanas, ¿saldrás entonces de aquí, de este lugar, sin antes haber reflexionado en tus conversaciones? ¿Cómo han sido tus conversaciones en donde te has referido a Dios? Y saldrás de aquí sin haberte arrepentido de eso. Saldrás de aquí sin haberle rogado a Dios que te perdone, sabiendo que Él lo va a castigar. El nombre de Dios es, como hemos visto, esencialmente santo. Santo. Y esto también significa que, entonces, que debe ser celebrado por nosotros, debe ser venerado por nosotros, debe ser estimado por todos nosotros como santo en todas partes.
debe recibir de todos nosotros el honor apropiado mientras vivimos y mientras hablamos y nos referimos a Él. No solo teniendo en toda estima y relevancia, rindiéndole la posición que es suya por derecho eterno, posición excelente y majestuosa, o haciéndolo el único objeto de adoración en todo el mundo, sino llevando una vida tal que cada deseo nuestro, que cada pensamiento nuestro, que cada acción nuestra y que cada palabra nuestra redunde en su gloria. Así debe ser. Eso es no tomar el nombre de nuestro Señor Dios en vano. Oremos. Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos has dado y poder reflexionar en esta verdad, en este tercer mandamiento, Señor, que hemos estado leyendo y meditando. Padre, perdónanos. Señor, nos arrepentimos de nuestras conversaciones triviales, en donde te hemos mencionado, Señor, sin ningún propósito piadoso o para glorificarte. Perdónanos, Señor. Y que practiquemos, que tengamos la disciplina, Señor, de hablar de ti solamente con respecto para la edificación los unos para con los otros. Santificando tu nombre, Señor, en medio de nosotros. Tú seas glorificado. Gracias, Señor, por tu perdón y que tu gracia nos siga sosteniendo. Amén.